Les saludo, les bendigo, mis amados hermanos, a todos los amigos, a todos los líderes que, bueno, año tras año organiza este prestigioso Congreso de la Asamblea de Dios. En este caso, tener esta oportunidad para mí es algo extraordinario. He podido participar presencialmente en otras ocasiones, pero bueno, este es un tiempo muy especial y tenemos que usar este medio. Así que vamos a aprovecharlo bien. Espero que durante el día haya sido edificado ya en los talleres que se han compartido. Y ahora, bueno, me toca a mí dar cierre en esta noche tratando de compartir respecto de este tema tan extraordinario, ¿no? Como el hecho de ser aprobados para la edificación. Estoy seguro que ya ha recibido algunos conceptos muy interesantes y que mañana habrá un remate extraordinario sobre todo esto. Lo cierto es que quisiera contribuir con mi parte, quisiera poder introducirme directamente a la palabra sin más protocolo y poder compartirle. El tiempo es breve y entonces quisiera aprovecharlo bien. Yo creo que es muy trascendente la preparación en todo el liderazgo. Creo que con este lema, y los lemas no son inocentes, yo creo que todo lema lleva detrás el propósito de algo. Yo siempre digo, cuando hay un evento o una invitación a un evento, mirar la tarjeta de invitación, a aquello que te están invitando a participar, sea un casamiento o un cumpleaños, no es lo mismo. Uno se prepara para la ocasión. Bueno, creo que en los congresos los lemas llevan esa función, ¿no? La de poder plantear un desafío, de sumergirnos en un concepto. De hecho, los últimos congresos han sido en esta misma dirección, de tratar de encontrar el diseño de Dios para la iglesia. Y eso me parece extraordinario, que la institución se preocupe en que haya una formación en el liderazgo y que podamos encontrarnos con el diseño de Dios y hacer la voluntad de Dios, porque en definitiva estamos edificando la iglesia. Y esto es muy interesante y bastante complejo, por cierto. Por eso cuando dice, bueno, ¿cuántos congresos tendríamos? Y muchos, porque en realidad es una tarea compleja. Lamentablemente hace varios años atrás se hacía con mucha fe, con mucho amor, pero a veces carente de preparación, pensando de que, bueno, lo importante es predicar el Evangelio. En realidad, cuando uno empieza a sumergirse en los diseños de Dios, se da cuenta que esto es bastante complejo y como trabajamos con la eternidad de las personas, debemos ser específicos y ser cuidadosos en esto. Si lo es un médico que trabaja con el cuerpo, que en definitiva solo volverá al polvo, cuanto más aquellos que tenemos que trabajar con lo eterno. Por eso creo que tenemos que tener mucha dedicación, por lo menos todos aquellos que somos comunicadores y que estamos ejerciendo un liderazgo y aquellos que van madurando ya ir preparándose, porque en definitiva todos somos llamados a ser discípulos, a poder impartir, a poder enseñar lo que el Señor también nos enseña a nosotros. Los últimos congresos han sido basados un poco en Efesios, porque la carta a los Efesios, bueno, es una carta extraordinaria, que por cierto nos da los diseños de la iglesia. Entonces cada vez que hablamos de los dones ministeriales, de la preparación, de edificar el cuerpo, hasta que alcancemos la estatura de la medida de la plenitud, ¿no? De Cristo, que un varón perfecto, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Es interesante que tomemos la carta a los Efesios, que por cierto es una carta cargada de revelación, porque el apóstol Pablo, cuando comienza aún en el capítulo 1, él dice que bueno, que le pidamos a Dios, ¿no? Que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder comprender. ¿Qué cosas? Bueno, fundamentalmente tres es lo que él plantea, ¿no? ¿Para qué fuimos llamados? Es decir, el propósito. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que tenemos en los santos? ¿Y cuál la eminente grandeza del poder que operó en Cristo y que hoy opera en nosotros? Es decir, ¿para qué fuimos llamados? ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos? Y el poder que operaba en Cristo y que hoy opera en nosotros. Pablo dice que si nosotros comprendemos esto, si le pedimos a Dios que nos dé espíritu de revelación y entendimiento, entonces sí, vamos a poder desarrollar esto de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos alcancemos la medida de la estatura de la plenitud. La palabra plenitud es la palabra pléroma, es algo terminado, acabado, concreto. De hecho es madurez. La iglesia no crece por la educación de los pecadores, sino por la madurez y la edificación de los renacidos. Entonces lo que Dios va haciendo es llevando la iglesia a través del conocimiento del Hijo y de la unidad de la fe a que todos podamos alcanzar esa plenitud que Él propone. Lo cierto es que
Pablo ve la iglesia, por lo menos en la carta a los Efesios, porque hay otros conceptos que la suelta en el resto de las epístolas, así como también Jesús habló de la iglesia cuando ni siquiera existía la iglesia. Y vamos a mencionar algunos conceptos porque si vamos a edificar tenemos que saber cómo trabajar y qué es lo que estamos edificando. Ningún albañil se pone a edificar poniendo ladrillo sobre ladrillo sin observar primero el plano. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar en el plano el diseño de Dios, que es el diseño apostólico de la iglesia. Por eso es trascendente que haya apóstoles hoy en día. A veces me han preguntado ¿por qué? ¿Qué sentido tendrían los apóstoles hoy si los fundamentos apostólicos y proféticos sobre los cuales se edificó la iglesia ya están? Y si fundamento es cimiento, ya está. Es que esto es lo que le da sentido a la iglesia apostólica de hoy, poder encontrar los fundamentos originales. ¿Sí? Cuando hablamos de reforma en este tiempo, lo que hablamos es de encontrar, no con algo novedoso que queremos implementar, sino con los fundamentos apostólicos y proféticos, que en muchos casos se perdieron por la estructura, por la religiosidad y por lo que fue también el tiempo de la iglesia antes de la reforma, y a través de la gran reforma del 1500 se vieron cosas y se salió de una estructura, pero los reformadores no vieron todo. Entonces, hoy en día, el recupero de los dones apostólicos y proféticos nos permiten leer correctamente el plano y encontrarnos con el diseño original de la iglesia. Eso es lo que le da sentido a una iglesia apostólica y profética. Cuando miramos los planos de aquello que estamos edificando, cuando tratamos de encontrar algún cimiento, decimos, este no ha sido respetado, o este cimiento estaba ahí, pero parece que nadie edificó. También vamos a encontrar algunas paredes que se edificaron y que en realidad nadie mandó a que se edificaran. Entonces estamos derribando lo que no sirve y edificando conforme el diseño de Dios. Ese es el desafío para la iglesia de este tiempo y de esta generación. Y creo que los tiempos nos apremian también, porque todo lo que estamos viendo en el mundo hace que tengamos también nosotros una aceleración de compromiso, de entrega y de búsqueda para poder darle a Dios el diseño que Él busca, Él desea en la iglesia. Cuando miramos los planos, como son espirituales, y cuando miramos una carta que habla del diseño, como la carta a los Efesios, es como si pudiéramos ver a la iglesia. Esto es una apreciación personal, ¿no? Me parece que es la mejor manera que encontré para describirla, de la misma manera que algunas veces he descrito la palabra, es decir, un diamante. Cuando una persona tiene un diamante, que muchos de nosotros lo hemos visto más en televisión que otra cosa, pero sí sabemos que cuando es alumbrado, cuando le ponen una luz, larga diferentes luces, diferentes colores, según cómo se ilumina, según los colores que salen del diamante. Bueno, así también creo que es el diseño de Dios. No hay un diseño, no hay un plano en una dimensión terrenal, es un plano en una dimensión espiritual. Por eso estos prismas, estos colores que salen, que se pueden interpretar y que hacen mucho más compleja la tarea. De hecho, yo quisiera poder hablar de las dimensiones de la edificación. Y esos prismas, esas luces que salen, esas diferencias que según como se mire, es lo que nosotros tenemos que lograr interpretar correctamente. De hecho, por ejemplo, Pablo menciona en la carta a los Efesios 7 aspectos diferentes de la iglesia. Él refiere que la iglesia es el nuevo hombre, porque ahora habitamos en Cristo, y usted recuerde que así como morimos en Él, resucitamos en Él para vida nueva, y vivir en Cristo, como dijo el mismo Pablo, no lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo, hace que vivamos en la nueva naturaleza. En la carta a los Corintios, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 15, a partir del verso 45, él dice que el viejo hombre es Adán, y que era alma viviente. El nuevo hombre es Cristo, espíritu vivificante. La iglesia es el nuevo hombre, es la expresión del cuerpo de Cristo, del nuevo hombre. Es un diseño espiritual, y ahí encontramos uno de los primeros conceptos que Pablo plantea en la carta a los Efesios. De hecho, él dijo que si nosotros leíamos atentamente la íbamos a poder entender. Y yo sé por qué dice eso, porque es una carta breve, que demasiado intensa, porque de pronto él cuenta algunas cosas que vio en el tercer cielo, ¿no? Porque esos diseños solo pueden ser entendidos en esa dimensión del espíritu, y él sabe que no está dado poder explicar. Es decir, después de todo lo que vio Pablo,
él resumió que algunas cosas eran inefables y resolvió, escribo poco y pedirle a Dios que te ayude, ¿no? Por eso pedirle a Dios que te dé sabiduría y revelación. En otras palabras, si yo trato de escribir, esto creo que ha sido el planteo de Pablo, ¿no? Si trato de escribir lo que vi en el mundo espiritual, y podría ser varios tomos para tratar de explicar, y al final solo lograría confusión. Entonces prefiero ser breve y que Dios les revele. Entonces él habla del nuevo hombre. En segundo lugar, él menciona a la iglesia como la familia. Y nosotros sabemos lo que implica una familia, ¿verdad? La complejidad familiar. Luego la ve como la morada, es decir, la habitación de Dios, el ámbito en el cual el Señor va a expresar su gloria. En cuarto lugar, él la ve como el guerrero. Él la menciona como aquella que tiene que batallar, ¿no?, contra las huestes espirituales de maldad. De hecho, tenemos el famoso pasaje del capítulo 6, ¿no es cierto? La ve como la novia, la ve como el cuerpo de Cristo. Y ahí no hay ninguna contradicción. Es decir, yo cada vez que estuve en una boda y tuve que casar a alguien, generalmente vino la novia al lado del novio. Es muy raro que se le llame la novia justamente al novio, y el novio como la novia. Esa es la expresión, porque la iglesia es la novia, pero que Pablo dice que está siendo preparada como una novia pura y sin mancha y sin arruga, y por otro lado es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se explica eso? ¿Hay una contradicción? No, de ninguna manera, porque desde la revelación de Dios, el matrimonio, que es el objetivo de Cristo con su iglesia, hacen que los dos sean uno. Esto aún desde la costumbre judía, desde el compromiso, ya ambos eran carne de su carne y hueso de sus huesos. Es decir, es una misma persona, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que creó al hombre, varón y hembra lo creó, pero es un solo ser, es el hombre. Ese es el viejo hombre. El nuevo hombre es igual, un solo ser. Carne de su carne, hueso de sus huesos, nosotros somos su cuerpo, pero también somos la novia. No hay ninguna contradicción al respecto. Y también menciona a la iglesia como la expresión del reino, es decir, el canal por el cual Dios va a ejercer su gobierno y su autoridad. Entonces, estos diferentes matices son extraordinarios y podríamos quedarnos ahí, pero yo quisiera ir más profundo todavía, sumergirnos en estas dimensiones, porque si tomamos otros conceptos de Pablo y de la Biblia en general, vamos a encontrar que también se menciona a la iglesia como que somos nosotros, simplemente la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Se menciona como el templo de Dios, no haciendo referencia al edificio, sino que la iglesia es el templo, es la congregación, es la asamblea, es el monte de Dios, es su escogida, es un redil, un aprisco, una red, una perla de gran precio. Es decir, algunos son adjetivos calificativos y por cierto es una expresión de una misma cosa, pero son distintos conceptos, distintas características de pronto que se muestran o se manifiestan a través de esto. No solamente de la iglesia, sino de nosotros, de cada uno de los santos, porque también se nos llama cristianos o creyentes o feligreses o miembros o evangélicos o hermanos, ¿no? Lo cual va extendiendo el espectro de todo esto. La Biblia también dice que somos reyes, sacerdotes, morada de Dios, piedras vivas. Dice que somos luz, que somos sal, que somos coherederos, que somos soldados, que somos ovejas, que debemos ser como niños, pero astutos como la serpiente, que debemos ser vasijas o odres nuevos, águilas, plantíos, miembros del cuerpo de Cristo. Y si entramos en la fauna, también la Biblia describe las características de ciertos animales diciendo que debemos ser como el águila o como las ovejas, como las ovejas para el Señor, no como los cabritos, pero fuertes como el búfalo, aún como el pollito que se refugia debajo de las alas de la gallina, como las abejas que trabajan, como las hormigas que trabajan, como las arañas que hacen su nido ahí en el palacio, como el avestruz, no, como el avestruz no hay que ser porque dice que no tiene sabiduría, como el caballo, dice que hay que ser fuerte como el caballo, pero por otro lado dice que no seamos ni como el caballo ni como el mulo, que hay que llevarlo a los tirones, ¿verdad? Es que el Salmo 32. Debemos ser como el ciervo que anda sobre las alturas, sí, que gime y que clama por el Padre y por las aguas, sí. La paloma, bueno, a ver, algunas expresiones que si uno dice, bueno, yo tengo que edificar,
en las personas que llegan a la iglesia este tipo de características que en definitiva están todas relacionadas con Cristo, que son la expresión de Cristo. La iglesia es la expresión de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, cuerpo es lo que manifiesta la imagen y la expresión. Entonces tenemos su espíritu, debemos expresar su vida. Y estas son características. Entonces, a todo esto, los líderes debemos trabajar en un diseño muy complejo. A ver, un técnico de fútbol tal vez tendría que trabajar para un equipo y sabe que tiene que preparar al arquero y al defensor y al mediocampista y al delantero y se terminó. Es un diseño que no tiene dimensiones. Pero la iglesia sí tiene dimensiones y sí tiene matices. Y cuando predicamos y mezclamos todo esto, se empieza a complicar si es que no logramos comprender las dimensiones desde las que se dicen algunas cosas. Es decir, si la gente entiende que somos luz, usted sabe que la luz sirve para alumbrar, pero la sal para salar. Que un plantío puede dar fruto. También dice que somos un pámpano y que Él es la vid. También dice que somos la perla porque por el valor que Dios nos ha asignado. Somos soldados y eso es bueno porque salimos a la conquista. Por otro lado dice que tenemos que ser como niños, no hay niños soldados o no debería haberlo. De pronto también dice que somos como ovejas y las ovejas no pueden conquistar una batalla. Así que si no empezamos a entender diseños, si no empezamos a entender dimensiones, no vamos a comprender lo que Jesús está tratando de decirnos, lo que el Señor trata de decirnos a través de la Escritura. Estas mezclas a veces suelen estar en nuestros conceptos, las tomamos como cosas totalmente normal. Porque hablamos de la característica, ¿verdad? Todos entendemos que si tenemos que ser fuertes como el búfalo, entendemos que está hablando de la fuerza solamente, de esa característica, o volar como las águilas, y no ser como los pollos, y ahí andamos, ¿no? Dándonos ejemplo y mezclando cosas que no están mal, porque obedecen a características que la Biblia menciona. Pero si no comprendemos las dimensiones, entonces todo se torna ejemplos o se torna palabras, pero dejan o carecen de efectividad. Si vamos a ser obreros aprobados, personas aprobadas para la edificación de la iglesia, aprobado significa nota o calificación académica que indica que se ha llegado a un nivel mínimo de conocimiento requerido. Es decir, tenemos en claro. Comprendemos, sabemos sobre qué estamos trabajando, sabemos hacia dónde vamos, pero claro, ante esta complejidad de los planos de la iglesia, no los tendría que leer cualquiera. Creo yo, y esto es una apreciación personal, que un arquitecto tiene la capacidad, un ingeniero, de medir ciertas cuestiones en un plano, en una obra de ingeniería, y no cualquier persona, es decir, no cualquiera puede leer un plano. Lo mismo ocurre cuando vamos al médico, ¿verdad? A veces nos hacen hacer un estudio y nosotros, bueno, casi como imprudentemente tratamos de leer, como tenemos curiosidad, a ver qué pasó cuando nos entregan el estudio, abrimos y empezamos a mirar y no entendemos nada, tratamos de buscar alguna palabra que nos diga algo de qué será lo que tenemos. El médico luego lo analiza, ajá, ¿no? Y ahí saca él fácilmente su conclusión. Y uno dice, pero ¿y qué entendió? Bueno, pero es que estudió para eso. Está aprobado, tuvo que rendir un examen, fue aprobado para poder leer los estudios y poder diagnosticar correctamente y por supuesto recetar. Es decir, no hay un tratamiento si no hay una prueba que nos permita ser aprobados para poder leer los diseños del Señor. Y esa aprobación no está en el hombre ni en nuestra capacidad intelectual, sino en Dios. La Biblia dice que somos ministros competentes de un pacto que es del Espíritu. Es decir, lo que nos vuelve aprobados, porque acá es donde algunas personas dicen, bueno, pero lo que pasa es que yo no estudié tanto, no fui al instituto, o no soy de estudiar mucho síntesis bíblicas y no he hecho cursos de teología. Pero en realidad la aprobación viene a través de la revelación, es decir, aquello que tengo la capacidad de ver. Por eso, el día que Jesús tuvo que elegir discípulos para establecernos en algo tan trascendente como esto, que es la iglesia, no fue a elegir a los teólogos, tal vez eligió un pescador, un cobrador de impuestos, pero él sabía que la revelación que el Espíritu Santo les otorgaría era lo que les iba a permitir entender. De hecho, él les dijo, ustedes están ahora y no me entienden, pero ya van a entender, el Espíritu les va a recordar lo que yo les enseñé y les va a hacer comprender. Entonces tenemos que depender del Espíritu y evaluar algunas cosas, algunas características que yo mencioné aquí,
no tienen vida. La morada, el templo, el monte, el redil, el aprisco, la red, la luz, la sal, ¿no? Son sin vida, pero por otro lado hay cosas que tienen vida: la familia, el guerrero, los hijos, reyes, sacerdotes, la novia, el cuerpo, el plantío. Es decir, ¿cómo funciona esto? Hay una estructura, sí, y hay una expresión de la vida. Entonces, tenemos que saber las características de cada cosa, porque hay dos formas de ver este diseño tan extraordinario de Dios. Y de eso se tratan las dimensiones. Acá es donde quiero que podamos sumergirnos un poquito más, porque el tiempo avanza. Dimensión viene del latín dimensio, es un aspecto o una faceta de algo, estoy leyendo la definición, es el concepto que tiene diversos usos de acuerdo al contexto. Puede tratarse de una característica, una circunstancia, una fase de una cosa o de un asunto. La utilización del concepto de dimensión como medida de espacio o tamaño puede ser simbólica, es decir, hablamos de las dimensiones. En este caso es trascendente para nosotros porque las dimensiones que nosotros conocemos o manejamos como seres humanos son las de hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo o hacia arriba. Es decir, son las dimensiones físicas en las cuales nos movemos. Son lo que se llama la tercera dimensión. Yo recuerdo que hace varios años atrás, en el año 2005, según estuve mirando, John Quichó sacó un libro llamado La Cuarta Dimensión. Creo que la mayoría lo debe haber leído porque, si bien fue muy criticado por ese libro, llamaba mucho la atención con este título, ¿verdad? Y ahí nos sumergimos y ahí leímos. Y según John Quichó, la cuarta dimensión es la dimensión de tiempo y espacio en la que el concepto de tiempo es agregado al espacio tridimensional. En otras palabras, es la dimensión espiritual que supera la dimensión sensorial. O sea, no es solo aquello que tocamos y que vemos y palpamos y que tiene profundidad, sino que es una dimensión diferente, una dimensión espiritual. Acá es donde quiero que comprenda que todo lo que nosotros vivimos en la iglesia tiene una dimensión natural, pero también tiene una dimensión espiritual. Y ahí es donde nosotros debemos edificar. Es decir, yo puedo edificar un salón de reunión, llamarle templo, comprar ladrillos, pero la edificación está hecha con piedras vivas. Ahora, usted nunca va a encontrar una piedra viva en este plano o en esta dimensión natural. Por lo menos yo nunca he visto piedras, pero piedras vivas, ninguna. Entonces, las piedras vivas son una dimensión espiritual. Los conceptos, estas luces que salen de ese diamante, según la iluminación, tienen que ver con una dimensión espiritual. Es lo que se llama la dimensión de arriba, es lo que se llama la dimensión sobrenatural, es la dimensión a la cual la iglesia tiene que ser edificada en esa dimensión. Cuando nosotros confundimos esto, ahí es donde podemos llegar a errar y mucho. Yo quisiera que me acompañe Efesios capítulo 3, versículo 14, que dice lo siguiente. Por favor, si tiene su Biblia a mano. Dice en el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Habla de una fortaleza interior, y esto creo que tenemos que prestarle atención, porque Pablo habla de que él doblaba sus rodillas por esto, y creo que es trascendente ver por qué dobla las rodillas un apóstol. ¿Cuál era el motivo? O sea, Pablo no era un hombre que doblaba las rodillas por cualquier cosa, pero en este caso él dice, yo estoy doblando, yo le estoy pidiendo al Padre, conforme a esas riquezas que se les tienen que revelar, que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. A ver, ¿por qué pide fortaleza? Tal vez porque lo que piensa soltar es artillería pesada. Entrar en algunas dimensiones sin tener fortaleza espiritual puede llegar a confundirnos, y ahí está el problema. Es decir, si la aprobación viene de parte de Dios y no de intelecto de los hombres, lo que nos hace aptos para ser aprobados es nuestra comunión profunda con el Señor, porque esa es no solo la línea en la cual Dios nos da la revelación, sino la que nos mantiene firmes, cimentados. Mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, es decir, firmes, parados en lo que tenemos que comprender, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahí encontramos dimensiones, ¿verdad? Ahí encontramos la anchura, la longitud, la profundidad
y la altura. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es el mismo destino. Es decir, cuando Pablo en el capítulo 3 habla de la plenitud, porque dice que Él es el que lleva todas las cosas a la plenitud, es la misma plenitud que él refiere en el capítulo siguiente, diciendo que es ahí a donde nos quiere llevar el Señor, a un diseño acabado, a un diseño pleno, concretado, terminado. Pero Pablo dice que debemos comprender estas dimensiones y debemos comprender las dimensiones del amor de Dios. Esto es clave porque, a veces no se comprende el amor de Dios como debería comprenderse, porque en la dimensión de abajo, en la dimensión humana, en la dimensión del alma, el amor es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de percepciones, que de hecho también toda persona, conozca o no conozca al Señor, sabemos que tiene amor, por lo menos por su pareja, por su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, pero ese es un amor almático, no es el amor de Corintios 13. Enseñarle a un cristiano que tiene que tener el amor de Corintios 13, sin decirle que tiene que pasar por la puerta del Espíritu, es llevarlo a un lugar donde no va a poder ingresar. Porque no es que Dios quiere que el hombre todo lo pueda, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no se irrita, no causa dolor. ¿Sí? Ninguno de nosotros está apto para eso, excepto por el amor que es Dios en nosotros. ¿Sí? Por eso figura el amor como uno de los dones del Espíritu Santo. Cuando nombra el don del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, menciona el amor. Paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. Es decir, ahí está metido el amor. ¿Por qué está metido el amor? Bueno, porque es algo que solo Dios puede proporcionarlo. Usted sabe que primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Dios no tiene amor. Si tuviera amor se le podría acabar. Dios es amor. Y esta comunión que tenemos con Él, que nos convierte en uno, todos uno en Él, ese es el poder del uno, como también estuvimos viendo, se tiene que manifestar, es ese amor que es Él, es Cristo manifestándose, es el amor de Dios el que se logra manifestar, ese es el amor de Corintios 13, ese es el amor que tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque es un amor con propósito. Nadie puede dudar de que el Padre amó al Hijo con amor perfecto. Nuestro amor es imperfecto, por eso dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Nuestro amor para con nuestros hijos es imperfecto, sin embargo, amamos a nuestros hijos y difícilmente cualquiera de nosotros resolvería mandar un hijo a la cruz. La pregunta es ¿por qué el Padre sí lo manda? Porque es un amor con propósito. Es decir, si nosotros entendemos esto, nuestro liderazgo va a cambiar, porque cuando un pastor o cuando alguien un líder que tiene que lidiar con las personas, porque esa es la idea del líder, ¿no? Poder lidiar con la vida de las personas, entra en un amor de sentimiento, va a tratar de resolverle todos los problemas, pero va a dejar de enfocarse en el propósito y de ser práctico, porque aquellos que pastoreamos estamos llamados a pastorear esa dimensión, sin desconectarnos de la otra dimensión natural. Yo le quiero decir que estas dimensiones funcionan juntas. Nuestra Biblia como libro que usted puede comprar en una librería cristiana, tapa dura o tapa blanda, es un libro de una dimensión en que cualquier persona puede tener ese libro. Por otra parte, hay otra dimensión que es la vida del Espíritu, que opera a través de eso. Es decir, está la estructura y está la vida que se manifiesta. Es decir, en la dimensión de abajo usted puede tener plata, pero cuando usted siembra esa plata en el Señor, usted la está sembrando en otra dimensión. Nadie puede sembrar un billete en el patio de su casa y querer tener una planta de billetes. Sería bárbaro, pero no funciona de esa manera, ¿verdad? O sea, sembré un billete y como soy vivo siembro dólares, pero nunca voy a cosechar dólares. Ahora, si lo que yo estoy diciendo cuando hablo de siembra es que lo estoy dando en la dimensión del Espíritu, entonces ya mi billete no es un billete, sino una semilla. ¿Y cómo se convirtió en semilla? Es que pasó a otra dimensión, ¿ve? O sea, nadie paga la luz con semillas, excepto algún campesino, ¿verdad?, que entregue parte de su cosecha. Es decir, la dimensión del Espíritu nos permite entrar, introducir. Usted recuerde que cuando Cristo murió el velo se rasgó. Tenemos un acceso a una dimensión donde el religioso no la tiene, porque todo lo tiene en este plano. Canta canciones pero no adora. Entonces la adoración es de la dimensión espiritual. La canción, y de este lado, cualquiera puede cantar. Yo tal vez no canto muy lindo, hay muchos, tal vez no, es una certeza. Hay personas que usted conoce que son músicos reconocidos, famosos, que cantan bárbaro, sí, pero no pueden adorar porque no tienen la vida del Espíritu.
Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, porque hay palabras que son de esta dimensión, pero hay palabras que son de la dimensión espiritual. Es decir, si yo no comprendo, si soy pastor y no comprendo que tengo que pastorear la vida espiritual de esas personas, yo voy a tratar de resolver todos los problemas, pero tal vez no es mi asignación. Yo le puedo conseguir, y está bien que lo haga, un colchón, le puedo conseguir comida, lo puedo llevar, lo puedo traer, pero si me quedo ahí, sin meterlo en la dimensión en la cual puede alcanzar su propósito, solo estoy trabajando con las cosas que perecen. Solo estoy trabajando en un plano, en una dimensión. Si yo pongo todo mi potencial en edificar un templo, en tener el mejor salón, en hacer una iglesia más grande, no está mal porque es algo que nos va a dar comodidad, que nos va a permitir reunirnos con mayor comodidad, pero estamos trabajando y poniendo toda la ficha en algo que al final solo perece. De hecho, en este tiempo que no podemos reunirnos, no tiene mucho sentido nuestros megatemplos, ¿verdad? Aquel que lo tiene o que tiene el privilegio de tenerlo. Es decir, no está mal. Como no está mal alimentarte bien, hacer ejercicio, estudiar, pasear, nada está mal, porque este plano no está descalificado. O sea, yo quiero que usted vea, y lo vamos a terminar por ahí, ¿no? Porque en Colosenses el Señor plantea la reconciliación de las cosas. Desde la cosmovisión hebrea somos un solo ser. Podemos separar espíritu, alma y cuerpo para estudiar, pero somos un solo ser. Yo no puedo mandar el espíritu al culto y el cuerpo fue a trabajar. O sea, funcionamos en una dimensión que están las dos dimensiones están presentes. Está la dimensión espiritual y la dimensión terrenal. La de arriba y la de abajo se conjugan y tenemos que comprenderlo así, porque yo creo que en algún momento esto se salió del diseño y le voy a explicar cómo. La iglesia celestializó todo. No sé si existe esa palabra celestializar, pero creo que usted me entiende a qué me refiero, ¿verdad? Llevó todo al plano de la dimensión espiritual y del cielo. Y por otro lado, usted ve a Israel que terrenalizó todo, es decir, Israel se quedó con la Jerusalén de abajo, ellos están esperando su tierra prometida, ellos están esperando la unificación, ellos están esperando al Mesías para reinar en la tierra, y la iglesia todo lo lleva al cielo. Y no es que el cielo no exista, el problema es que son dimensiones espirituales. El reino, Jesús lo dijo claramente, mi reino no es de este mundo, pero Él vino a traer el reino, para que el reino sí se manifieste en este mundo. Él vino a unir cielo y tierra. Si no comprendemos esto, solo vamos a estar pensando que estamos edificando un diseño que solo sirve para el cielo y tiene que funcionar en la tierra, porque si no, estamos perdiendo la esencia fundamental de este diseño. A ver, lo natural y lo espiritual, lo de arriba y lo de abajo. Cuando Cristo nace, vinieron los magos del Oriente porque dijeron que un rey había nacido. Ahora, si usted lo mira, nunca él funcionó como rey, nunca ocupó el trono como David, ¿no es cierto? David fue ungido como rey y tuvo que ocupar el trono, Jesús nunca. Ahora, ¿es rey o no? Claro, es rey de reyes, señor de señores, pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora, acá es donde tenemos que comprender, entonces, ¿para qué hablamos de David? Si el reino de David no importa, ¿para qué? O sea, si eso era terrenal, ¿qué nos importa a nosotros eso? ¿Qué nos importa? Ya, vamos a mirar solo lo espiritual. No, porque acá está la conjugación de las cosas. Cristo va a terminar reinando también en la tierra, es decir, las promesas del reino eterno sobre David conjugan. Si nosotros no logramos unir estas cosas, siempre vivimos en dos dimensiones donde lo espiritual queda para el culto del domingo y el lunes voy a mirar un partido, entonces parece que nada que ver con las cosas de Dios. No, somos seres espirituales, somos espíritu y todo el día somos espíritu, pero también somos carne. Amado, a ver, este cuerpo que nosotros tenemos, que se va envejeciendo, Pablo dice, yo no lo miro, a ver, porque no miro lo que se ve como el fundamento de lo que me hace funcionar, porque eso se va deteriorando, miro lo que no se ve porque eso es eterno, entonces comprendo que las pequeñas tribulaciones que vivo van a desatar y desarrollar la dimensión espiritual, que es la que más importa. De hecho, Pablo dice, el día que este cuerpo deje de funcionar, a mí Dios me va a dar uno nuevo. Claro que el enfoque fundamental está en esa dimensión espiritual. Pero sin desatender que mientras que Pablo tuvo un cuerpo, pudo predicar, pudo viajar, pudo ir, Jesús se hizo carne. ¿Ve? Él no está diciendo, no desechó la carne y vino el espíritu y dijo, bueno, ustedes tienen que ser espíritu como yo. No, Él es espíritu y tenemos que nacer en el espíritu, ese renacimiento por la vida del espíritu, como dijo Juan, el que tiene a Cristo tiene el espíritu, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, ¿no? No tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. O sea, Él es la vida espiritual que vino a nosotros porque nos dio su espíritu. Entonces, esa es la dimensión eterna.
es la dimensión que prevalece, pero de nada descalifica, tenemos que funcionar juntos. Usted podía ir el día que nació Jesús y ver un bebé, pero ese bebé era un rey. Ese bebé nació, pero el Hijo dado es el eterno, que ya preexistía. Es decir, ahí donde se conjuga. Entonces, si nosotros logramos comprender esto, vamos a ver de qué manera funcionaba Jesús manifestando el reino en la tierra. Eso es lo que a veces no entendemos. O sea, usted podía ver un carpintero, pero él era el Cristo. El día que él junta a sus discípulos y Pedro dice esa famosa revelación, ¿verdad? Que Jesús dijo, ni carne ni sangre te han revelado esto. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que pudo hacer Pedro es entrar en esa dimensión donde el Padre por su gracia le mostró que el Hijo era el Cristo, no un carpintero. Por eso mucha gente le cuestionó porque veía al carpintero pero no veía al Cristo. La pregunta es, ¿qué ve usted cuando ve la iglesia? ¿Qué vemos nosotros como líderes cuando vemos la iglesia? Porque a la iglesia la podemos ver de arriba o la podemos ver de abajo. En el libro de Apocalipsis dice que Juan en Patmos estaba en el valle, él vio a Babilonia, pero cuando subió al monte vio a Jerusalén. Es decir, cuando usted sube a las dimensiones del Espíritu, entonces verá la iglesia como santa, perfecta, pura, sin mancha, el cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo dice cuando estaba compartiendo la cena del Señor. Pablo decía, tienen que discernir que es el cuerpo de Cristo. Tienen que discernir, porque si no logran discernir, entonces solo van a ver el pan. Y no se trata del pan, se trata del hermano que está al lado tuyo. ¿Cómo vemos la iglesia? Porque, a ver, yo también como ser humano y como pastor de una congregación, a veces me siento frustrado cuando veo a las personas desde abajo, porque desde abajo están los pleitos, están los conflictos, están los chismes, están las murmuraciones, está la falta de compromiso, está la falta de entrega, está el renunciamiento. O sea, Judas es de abajo, no llegó a ser de arriba. Me comprende, ¿verdad? Los discípulos mismos fueron de abajo, le negaron, le traicionaron, se fueron, los 70 que se fueron, la gente, amado, hubo momentos, o sea, el Señor los lleva al monte de la transfiguración y les permite asomarse en la dimensión del Espíritu. Pero luego seguían caminando con el maestro de Galilea. Entonces el mismo Pedro le decía, no te vayas, maestro, no vayas. O sea, es necesario, si voy a abrir una dimensión espiritual es necesario. La pregunta es, ¿qué vemos cuando vemos la iglesia? Si la vemos de arriba vamos a ver a Cristo, la vamos a ver gloriosa, maravillosa. Si la vemos de abajo, y bueno, nos vamos a frustrar y sobre todo en este tiempo, si no nos dejan congregar. Si no estamos pudiendo hacer nuestras gloriosas reuniones, si no estamos pudiendo... O sea, todo depende. Si la vemos de arriba, la vemos unida, fortalecida. La iglesia no se divide. Eso de que me dividieron la iglesia es una manera de pensar mirándola de abajo. De abajo se me fue un grupo de gente. De arriba no se divide porque es de Dios. Es decir, de arriba yo tengo las finanzas de Dios y la cobertura de Dios, donde sé que no importa la crisis financiera que se venga, cuando entro en la dimensión del Espíritu mis finanzas son de arriba, pero cuando bajo lo gano solo con el sudor de mi frente y se vuelven unas finanzas de abajo. Si miro de abajo todo cuesta, si miro de arriba todo termina siendo glorioso. ¿Qué ves? Es más, le dejo esto sobre la gente y termino. ¿Qué ve usted en su líder? Yo le digo a la gente, yo soy para usted lo que usted ve. Y punto, para usted. No es que yo soy lo que usted ve, no, yo sé lo que soy en Cristo Jesús. Pero usted, bueno, puede que solo vea al negrito hablando acá, y bueno, eso es lo que usted tiene. Todo depende. Si usted veía que Jesús era el carpintero y le iba a pedir que le haga una mesa de luz, pero si usted lograba ver que era el Cristo, se le iban a abrir los cielos. ¿Qué ve usted? Yo le digo a mi propia gente, ¿qué ve usted? O sea, lo que usted ve es lo que usted recibe de lo que ve, y a veces por eso la familiaridad mata la unción, y por eso a veces nos limitamos, porque nos miramos de abajo. De hecho, nos pasa a los líderes también, que tenemos que ver a nuestra gente desde arriba, porque si vos mirás desde abajo a un Pedro, solo ves un pescador bastante boca sucia, que de pronto se equivocaba, que era chinchudo, que metía la pata, pero si usted lo miraba de arriba, hermano, llegó a ser un apóstol ungido, pero extraordinario. Y yo quisiera ver a la iglesia desde arriba, y por eso le llamo iglesia preciosa, porque es preciosa desde arriba. Desde abajo uno siente que está trabajando y que tal vez no tiene los resultados que quisiera, y ve la imperfección, y ve el que se infiltró pero no es, y le puso la ficha a alguno que después se te fue, y encuentra la división a veces entre el mismo liderazgo, los consejos pastorales que no se unen. Vista de abajo no es algo que me enorgullece.
Lo digo como ministro, ¿verdad? No soy quien para sentir orgullo o no por algo, en el orgullo sano. No es algo que me dé la satisfacción de estar haciendo algo por esta generación, pero cuando la miro de arriba realmente creo que hay muchas esperanzas, que el diseño de arriba sí funciona y el mundo necesita ese diseño de arriba, donde Cristo reconcilió todo por su sangre, para que no nos quedemos solos abajo y nos frustremos, o para que no nos subamos arriba y dejemos de ser útiles aquí abajo, que podamos funcionar entre el cielo y la tierra, que podamos edificar conforme al diseño espiritual para poder funcionar aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero también dice que sobre nosotros amanecerá el Señor y sobre nosotros será vista. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Que el Señor llene toda la tierra con su gloria. No importa cuánta tiniebla veamos. Tal vez es el mejor caldo de cultivo para que manifestemos lo que debemos ser. Miremos la iglesia de arriba y la vamos a ver gloriosa. Ojalá el Señor nos dé esa sabiduría y esa capacidad. Los bendigo, mi amado, el tiempo se ha terminado, pero estoy seguro que mañana usted se encontrará con talleres y con gente que va realmente a desatar sobre su vida el resto de este diseño y de estas dimensiones que son necesarias para edificar el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación a todos los hermanos que, bueno, en su hogar, en algún lugar, están escuchando esta palabra. Los bendigo y que la gloria del Señor lo llene por completo en este tiempo. Bendiciones. Chau, chau.